en sí el territorio y cómo podemos, o cómo se determina, cómo se fija un territorio. Para que exista un Estado no es necesario que este Estado tenga su territorio perfectamente delimitado, puede tener algunos conflictos territoriales, es decir, puede haber partes o límites que no estén absolutamente definidos o que no estén ya definidos y sin embargo ese Estado sigue subsistiendo. Eso hay que tener en cuenta a la hora de justamente hablar de uno de los elementos del Estado como es el territorio. El territorio lo podemos definir como aquella porción del globo terráqueo en el cual un Estado ejerce su soberanía y para ver, digamos, hasta dónde ejerce la soberanía ese Estado y cómo estaría determinado ese territorio, tenemos que hablar de lo que serían las fronteras y los límites. La frontera sería aquella porción territorial aledaña a un límite, no hay una extensión respecto de cuánto se tiene o se determina o cuánto es, cuál es el límite de un territorio de frontera, es decir, no existe en derecho internacional público una cantidad de kilómetros como para decir que esto es territorio de frontera. Por ejemplo, nosotros decimos que Mendoza es una provincia de frontera porque está cercana o a unos 200 kilómetros del límite con Chile. Pero bueno, es necesario justamente definir lo que sería la zona de frontera de lo que es en sí el límite. El límite es esa línea imaginaria que divide una soberanía de la otra. O sea, cómo ustedes se dan cuenta que han pasado por el límite entre Argentina y Chile. Y bueno, cuando van cruzando hacia Chile, van por el túnel internacional, están las banderitas. El momento en que pasas de la bandera argentina, o sea, la mitad del túnel, a la bandera chilena, ahí cambia la soberanía de un estado por otro. O sea, ahí tenemos justamente marcado el límite. El límite, entonces, como ya dije, es esa línea imaginaria que se establece como división entre dos estados, o sea, que divide la soberanía de dos estados. Generalmente los límites están establecidos por tratados entre ambos estados y hay muchas maneras de establecer límites. Tenemos límites naturales, que son aquellos que siguen accidentes naturales, como por ejemplo, o geográficos, como por ejemplo un río. Tenemos límites artificiales, que son líneas que se establecen a través de mediciones que hacen expertos como geógrafos o geólogos, estas líneas pueden ser o siguiendo un meridiano, por ejemplo, o un paralelo, como es lo que sucede en Tierra del Fuego. Y esta sería como la gran división de límites, los naturales de los artificiales. Dentro de los límites naturales tenemos los orográficos, los fluviales. Los orográficos son, por ejemplo, aquellos sistemas que se siguen cuando el límite natural es una montaña, es un cordón montañoso, como en el caso de Argentina y Chile, donde se puede establecer, por ejemplo, que la línea imaginaria vaya por las más altas cumbres o por la divisoria de aguas. Nosotros tenemos un sistema mixto, tenemos las más altas cumbres divisorias de aguas. Por eso es que el Aconcagua es la más alta cumbre dentro de la cadena montañosa, pero es íntegramente argentino, porque no es una cumbre divisoria de aguas, es decir, según para dónde corra el río, o sea, para dónde cae el agua, si cae para el este o para el oeste, es que va a quedar la montaña. No sé si me entienden. Después tenemos los fluviales, que es, por ejemplo, los que se establecen en el caso de los canales o de los ríos. En el caso de los canales o de los ríos, acá puede ser que se siga, por ejemplo, el canal de navegación, es decir, el Talwet, como es en el caso del río Paraná, o puede ser que si es un río que no es navegable, directamente se traza una línea media por el río y bueno, desde una mitad a la otra es de un estado o de otro. Bueno, todos estos sistemas se pueden combinar, es decir, no son sistemas absolutos. Pueden ser que dentro de un mismo límite natural haya distintos sistemas. Incluso eso pasa, por ejemplo, con el río Paraná. El río Paraná
sigue en una parte el Talway y en otra parte hay directamente una división por una línea media con el Paraguay. Y también en el caso de los lagos o de los canales, ¿sí? Y después tenemos los artificiales que pueden ser, como ya dije, por líneas eh, imaginarias que se establecen a través de mediciones o de cálculos. Eh, y, eh, y bueno, por ahí este tipo de mediciones ha traído ciertos problemas entre los estados, como por ejemplo lo que sucedió en África, que establecieron límites entre los estados de este tipo, siguiendo líneas imaginarias, y eso hizo que, por ejemplo, tuviesen que convivir dentro del mismo territorio tribus que eran enemigas, ¿sí?